Hola queridos amigos, bienvenidos a otro capítulo de Contracara, aquí por TLB1, toda la verdad primero. Gracias por supuesto a los que nos siguen, nos difunden, nos acompañan semanalmente, va todo nuestro agradecimiento. También a los que colaboran con TLB1. Ustedes saben que necesitamos el aporte de todos ustedes para estar en el aire y tratar de llevarles, como siempre hacemos, toda la verdad. Transmitimos a través de nuestra página web, que es www.canaltlb1.com. Debajo de este programa, las redes sociales que nos mantienen en contacto diariamente, y ponemos este programa, como siempre, bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, que con la Virgen de Luján le pedimos nos guíe, nos acompañe, nos proteja, nos guíe por el camino del bien, de la verdad y la belleza que tanto necesitamos los argentinos. Programa de hoy, vamos a tocar un poquito al tema de los recursos naturales que tiene la Argentina, particularmente veníamos haciéndolo con el licenciado Carlos José Haga, ¿no es cierto?, a través de este proyecto argentino, @yahoo.com. Los invitamos a, por supuesto, sumarse en esto. El tema de hoy que vamos a orientarlo tiene que ver con el tema del petróleo, ¿no? El tema petrolero, ¿no? ¿Por qué y para qué se ofrece el sector petrolero a nivel mundial, ¿no? La idea de los petrodólares, cómo comienza y que reemplaza al patrón oro, ¿no es cierto?, en Bretton Woods, en Estados Unidos, en 1957. ¿Qué papel juega el petróleo en el predominio del dólar en los Estados Unidos y en el poder global? Los desafíos que afronta, ¿no es cierto?, este esquema global y la respuesta a quienes se atrevieron a intentar modificarlo. Ojo, el fin del modelo cuando Arabia Saudita rompió el esquema. La respuesta argentina por Vaca Muerta, la apuesta que tiene Argentina con Vaca Muerta, y Vaca Muerta en el contexto mundial y regional. La Argentina petrolera, ¿no?, las tierras offshore, Malvinas. La producción argentina no llega a sus máximos en 26 años. Los dueños nuevos de Vaca Muerta, ¿no? Y qué estrategia adecuada debería aplicar la Argentina para recuperar y ser, ¿no es cierto?, un país fuerte en este recurso natural. Vamos a tocar este programa con el licenciado en Ciencias Políticas, analista internacional, director del portal Energético Internacional y fundador de la Confederación Argentina para el Proyecto Argentino, escritor de este libro, La Maldición Argentina, volumen importante de toda nuestra historia económica argentina, y por supuesto también publicó el proyecto nuclear y el desarrollo nuclear argentino. Para mí es un gusto compartir el programa con el licenciado Carlos José Haga. Bueno, y aquí estamos en conexión vía Meet con el licenciado Carlos José Haga. Gracias, Carlos, por recibirnos. Muchas gracias. Un gusto enorme, como siempre, estar con ustedes y con la audiencia que está ahí siempre con las ideas claras. Expectante. Por eso ven este canal y no los otros. Expectantes. Carlos, Sí. Por supuesto, invitamos a todos a que ingresen en Proyecto Argentino, @yahoo.com, dejen sus comentarios, por supuesto sus ideas, propuestas, o por lo menos, ¿no es cierto?, para trabajar juntos alguna salida que requiere la Argentina, ¿no?, del futuro y que tanto necesita de todos nosotros. Carlos, el programa de hoy, que obviamente la selección fue uno de los recursos más importantes que tiene la Argentina desde hace años y que lo viene desarrollando, que es el caso del petróleo, ¿no?, que es a través de la empresa YPF, ¿no es cierto?, ha sido fundadora de ciudades, ¿no?, y armadora, ¿no es cierto?, de mucho de lo que es nuestra industria. Obviamente todo esto tiene un origen, ¿no es cierto?, en la Argentina, aparte de descubrirse, etcétera, ¿no es cierto?, tiene un rol importante a nivel mundial, o por lo menos se proyectaba a ser no digamos una potencia, pero, ¿no es cierto?, un rol importante en el mundo de los países petroleros, ¿no es cierto? Y obviamente todos estos cambios que se fueron dando con Bretton Woods, el cambio de patrones, ¿no es cierto?, al oro, en fin, petrodólares. ¿Cómo ves esa Argentina, ese desarrollo
que se generó con mucho entusiasmo a través de Mosconi, sin duda, en adelante. Bueno, en realidad hoy vamos a hablar de la verdadera política. Eh, Es decir, porque en general cuando se habla de política en la Argentina últimamente, no se toma como referencia que la base de la política de un Estado es justamente el desarrollo de sus fuerzas de poder y su rol en el mundo. Es decir, hay dos cosas que son importantes. Una es cuál es la capacidad que pueda tener ese Estado para hacerse lugar dentro del concierto de las naciones y ejercer su poder, su soberanía, y poder manejarse con autonomía en todos los ámbitos de la vida interna inclusive. Y otra cosa es creer que la política es simplemente andar tuiteando pavadas por allí, agarrar una motosierra, porque la verdad tengo que decirlo, pasearse por los canales de televisión con un martillo rompiendo bancos centrales que después quedan en pie, y todas las payasadas habidas y por haber, cuando en realidad, y no me refiero solamente a Milei, ¿no? Porque sí, hablo de toda la clase política cuando digo sin esto, porque duda. no hay quien más, quien menos, salvo excepciones muy contadas con los dedos, que no son las mayoritarias en cuanto a lo que la gente está siguiendo así, ¿no? En cambio, cuando uno mira este panorama que vamos a tocar en este momento, entonces estamos hablando de la alta política, lo que tendría que ser el principio del razonamiento, qué es lo que nos define, qué es lo que podemos hacer y qué no podemos hacer, por qué no lo podemos hacer, quién ejerce el predominio en el mundo y cómo lo ejerce, a través de qué instrumento. Esto es interesante particularmente en el petróleo, ¿no? Yo por allí puse un mapa mundial, donde se ve los productores y los consumidores y la gran dependencia que hay, pero la gracia de todo esto es lo que ocurre en el año 1973. En el año 1973, los Estados Unidos de Norteamérica, de la mano de Nixon y Henry Kissinger, se salen del patrón oro. Es decir, hasta ese momento, cada dólar que había en el mundo estaba garantizado por lingotes de oro en la Reserva Federal. En ese momento ellos rompen unilateralmente el tratado de Bretton Woods y el dólar deja de estar avalado por el oro y en realidad deja de estar avalado por ninguna cosa. Por eso las monedas ahora se llama fiduciaria. Fiduciaria quiere decir que es una cuestión de confianza, no es una cuestión de que tiene un respaldo. Eso desaparece con Bretton Woods. Ahora, ¿qué hicieron Kissinger y Nixon? Arreglaron con Arabia Saudita que el respaldo real del dólar iba a ser el barril de petróleo. Hicieron un pacto y lo firmaron en ese momento diciendo que era el barril de petróleo. Gracias a eso, Estados Unidos se da el lujo de controlar la economía de todo el mundo. Es decir, ¿por qué? Porque si uno mira el comercio mundial, que es otra de las imágenes que están ahí, el flujo de cómo se maneja el comercio mundial del petróleo, en general lo que uno ve es que todos los países que necesitan petróleo, que son una cantidad, en ese mapa mundial se ve con claridad, tienen que conseguir primero los dólares para poder adquirirlo, porque como el pacto dice que todo el petróleo se comercia en dólares exclusivamente en todo el mundo, y eso es lo que se arregló con el principal productor de ese momento, que era Arabia Saudita. Después, con el tiempo, Estados Unidos llegó a ser también un productor con el shale y todo eso, un productor importante, pero pasaron 60 años en que todos los países necesitaban acumular forzadamente reservas en dólares y todos los países necesitaban manejar con bonos de la deuda externa propia basada en dólares y lo mismo que la deuda externa norteamericana. Ustedes habrán escuchado lo del riesgo país y todas esas cosas 1000 veces, y es la relación que hay entre un bono estadounidense y un bono de otro país. Cuando dice que la deuda se disparó 2000 puntos básicos, quiere decir que el bono del país que lo está emitiendo vale mucho menos y es menos confiable que el bono que hacen los Estados Unidos. Hasta este momento estaba todo basado en el petróleo.
Es decir, a través del petróleo también se controlan los fletes, se controla el tráfico de todo el resto de las mercancías, incluyendo las materias primas. O sea, Estados Unidos llega a ser un hegemón de este tamaño gracias a que puede imprimir el billete y que todos los demás generan una demanda de ese billete. Porque si no tienen los dólares no pueden comprar las cosas. Es decir, porque todo empieza a venderse en dólares porque el dólar es lo que está basado en el barril. Claro. Entonces, a partir de ahí, controla prácticamente toda la economía mundial. Ya no es un control porque es más eficiente productivamente, no es un control porque vende cosas mejores, baratas o más avanzadas, sino que es un control de tipo financiero. Es decir, obliga a todo el mundo a manejarse con dólares. Y el mundo entero, de una forma u otra, durante los últimos 60 años, lo hizo. Y se manejó con dólares. Hubo intentos de cambiar eso, pero fueron intentos individuales, como por ejemplo el de Irak, y ya saben cómo le fue. El otro que intentó cambiar eso, Libia. Gaddafi, Libia, y ya saben cómo le fue. Es decir, no, esto sí que era tocar la vena más sensible del poder mundial, porque todo Wall Street funciona con esto. Es decir, funciona con los derivados y poniéndole un precio basado en el barril a todas las cosas y pagado única y exclusivamente con dólares. Bueno, el último 9 de junio pasado, Arabia Saudita hizo algo impensado y es que rompió el acuerdo. Ahora ya no, ya a partir del 9 de junio, del 9 de junio del mes pasado, esto ya no es más así. Y ha cambiado el orden mundial este asunto y explica claramente los conflictos internacionales. Ahí ustedes van a ver el consumo mundial de petróleo en otro mapa que está ahí. Lo mismo que los productores, que ustedes ven que los productores no estamos nosotros entre los productores. O sea, hay mucha cosa que se dice, pero que después la vamos a hablar en detalle, que no son ciertas. No son ciertas por el momento, no son ciertas, son especulaciones, pero no son verdades comprobadas. Esto es así. Esta dependencia que tienen todos los países de esta situación empieza a dar lugar a la formación de monedas alternativas. Por ejemplo, los BRICS están buscando una moneda alternativa. El euro había logrado posicionarse como una moneda alternativa, pero no comerciaba todo en euros, es decir, el petróleo se seguía pagando con dólares. O sea, los europeos que tenían euros no podían ir, pongamos el caso a Qatar, a decir yo les compro el petróleo que necesito, porque los europeos son uno de los importadores más importantes, ¿no? Sino que tenían que primero generar una demanda de dólares que Estados Unidos se los diera para estos tipos poder comprarlo. Claro. Cuando uno entiende esto, entiende el mundo entero. Claro. Es decir, porque en realidad esa es la relación de poder. Es decir, ¿y por qué Rusia es atacada de la forma? O sea, Rusia atacó a Ucrania, eso es correcto, por una necesidad nacional, la amenaza que significaba el ingreso a Ucrania, y toda una historia que, bueno, un día podíamos hacer un programa para eso, pero el hecho es que Rusia es un productor que emerge en la escena, también vendiendo petróleo y cobrándolo en rublos. Lo mismo que el gas. Estos son los fenómenos nuevos que están cambiando el orden mundial y que está llevando a la violencia, al ejercicio de la fuerza militar contra Rusia, contra China, y que también es uno de los productores importantes y consumidores al mismo tiempo importantes de petróleo. ¿Por qué? Porque está rompiendo las reglas. ¿De qué va a vivir Wall Street? ¿De qué van a vivir todos estos señores que manejan el mundo desde un botón de una consola financiera? Si no tienen este recurso. O sea, el recurso es simplemente ir a imprimir papeles y encajárselos a todos para que estén obligados a comerciar en esta moneda. Y la demanda de dólares es lo que le asegura a Estados Unidos. El mejor negocio que hizo Estados Unidos durante los últimos 60 años es la exportación de dólares. Claro, hay más dólares en el mundo girando comercialmente entre cambio de bienes y servicios y productos y qué sé yo, de lo que hay en los Estados Unidos.
No te quiero preguntar qué pasaría si todos esos dólares volvieron a los Estados Unidos. Supongo que No, debe lo que haber va a una... pasar, de hecho empiezan a volver, porque al haberse cambiado el 9 de junio esta regla, y Ah, al estar buscándose una moneda alternativa, sea por vía de los BRICS o una moneda alternativa generada por un conjunto de países, todo es posible, al pasar eso, ese dólar se va a devaluar. claro, No va a valer nada. Por eso hay un proceso de desglobalización que está imbricado con un proceso de desdolarización. claro, Los países no se están dolarizando, sino desdolarizando. claro, claro. Por eso cuando dije lo que dije al principio sobre la motosierra y las pavadas, y la imposibilidad que tiene la Argentina de dolarizarse, porque si todo el mundo se está desdolarizando, es decir, ni siquiera Estados Unidos le va a permitir usar esa moneda a nosotros, que tenemos una larga historia de desmanejos en todo sentido. Es decir, nosotros venimos a hacer una cosa medio peligrosa, medio inmanejable, en este contexto mundial. En este contexto mundial. Se necesitaría mucho ingreso, generar mucho ingreso. Y de ahí viene... Una pregunta en esto, discúlpame que te interrumpa, pero cuando dicen que utilizan el rublo como moneda de cambio, es decir, para compra de petróleo, etcétera, o venta de petróleo, ese rublo, ¿qué valor tiene en relación a los otros valores que se venía gestando con el dólar? ¿Tiene una paridad de cambio o el rublo lo marca? Hay una paridad de cambio, pero está más favorecido el rublo en este momento. Está. ¿Por qué? Porque tiene el propio petróleo que lo respalda. Claro. Rusia está respaldada en el petróleo y gas. Está respaldada en sus ventas de petróleo y de gas. Por eso las sanciones europeas no le hicieron nada. Claro. Nada. Entiendo. Es decir, o sea, los mismos europeos, cualquier medio que uno ve, analiza de que más sanciones, menos resultados. Claro, claro, Sí, claro. no Sí, va a tal pasar cual. nada, porque tiene buena moneda y es una moneda sana porque está basada en un producto que es propio. Total, sí, Bueno, correcto. después vino la idea de que nosotros podíamos hacer lo mismo. Cuando dijeron que podíamos hacerlo, ¿cuándo empiezan a decirse que la Argentina tiene tanto petróleo y tanto? La Argentina nunca fue un país con excedente muy grande. Somos un país con petróleo, no petrolero. Está bien. Entonces la idea de que podíamos convertirnos en una Arabia Saudita comienza en el 2011, cuando Estados Unidos hace un relevamiento general de los recursos y nos pone como cuarta potencia mundial de petrolera, con recursos petroleros, la palabra es recursos, y segunda de gas. Hay que ver que la diferencia es importantísima a tomar en cuenta entre esas dos palabras, que es lo que alimenta esta especie de boom artificial que vivimos en la Argentina. Porque lo que dicen nuestros medios no se da con lo que acabamos de ver. Si nosotros vimos el mapa mundial, en el mapa mundial Argentina no está. Si nos ponemos en el comercio mundial de petróleo, Argentina no está. Si nos ponemos ¿cómo se llama? En la dependencia mundial, somos más bien dependientes porque somos importadores de gas. Claro. Y también de combustible líquido. Es decir, esto es así, funciona de esta manera. América Latina, si nos ponemos en América Latina, nuestra producción de 600.000 barriles, de la que se llena la boca toda la media, ¿no? Es apenas una monedita miserable en el conjunto latinoamericano, que ahí también está el mapa, que acabo de poner. Es decir, ¿y por qué somos tan poca cosa? Porque no tenemos tantos recursos. Y además porque, a pesar del esfuerzo de gente como Mosconi y todo, que gracias a Dios nos pudo dotar de suficientes recursos para nosotros, porque es así, sí. Pudimos tener suficientes recursos para nosotros y ser levemente exportadores. Eso no quiere decir que somos una potencia, ni mucho menos. Entonces, eso nos permitía a nosotros tener un desarrollo autónomo, porque teníamos gas y petróleo nuestro, y lo podíamos administrar y gestionar por nosotros mismos. No éramos algo que iba a disrumpir el esquema. A ver, ¿a quién se le ocurre pensar, si en la imaginaria, pero realmente fantasiosa, de que los recursos son equivalentes a reservas? Recurso y reserva, otra vez las palabras que estoy utilizando para marcar esto. Recurso y reserva no es lo mismo. Una reserva es cuando un supuesto recurso uno lo ubica, lo perfora, lo encuentra y lo puede medir.
y entonces se transforma en reserva comprobada. Ahí van a ver un mapa que es de las reservas comprobadas mundiales y van a ver que Argentina otra vez no está. Pese a que se dice que somos la cuarta potencia petrolera y la segunda potencia del gas y todo. Podemos tener 50 PBI debajo de la tierra, pero si no se puede sacar porque es muy caro sacarlo o es más caro que comprarlo, no tiene sentido. Sí tenemos recursos para nosotros, que no somos un país muy poblado, que además tenemos diversificación de energía en muchos aspectos, a pesar de que hoy dependemos 85% de los hidrocarburos, pero son hidrocarburos básicamente argentinos. Es decir, lo que tenemos que importar es lo que ha causado los subsidios y todo eso, que bueno, ya sabemos cuáles son las políticas. O sea, mientras, este es un cuento bien armado, esto no cabe la menor duda. O sea, yo creo que si nosotros fuésemos realmente la cuarta potencia, Brasil produce 3 millones de barriles por día. México produce 2 millones de barriles por día. Nosotros producimos 600.000 barriles por día con vaca muerta y todo. Mirá. Es decir, hay que darse cuenta de la dimensión. ¿Y a quién se le puede ocurrir que la Argentina podía desafiar al mundo entero haciendo trastabillar al dólar, encajando barriles de petróleo así y haciendo bajar los precios, con lo cual iba a generar inflación en todo el planeta? Eso. Es decir, el mundo, los que manejan, los titireteros de la cosa, están al tanto de esto. Entonces Vaca Muerta no va a despegar y no va a tener todo lo que tiene que tener porque le falta la infraestructura, le falta una inversión de como 200.000 millones de dólares. Y la Argentina no le van a dar 200.000 millones de dólares para que sabotee este sistema financiero que armaron. Total, sí, correcto. Seamos inteligentes. O sea, dejemos la pavada de lado. Hagamos lo que nos sirve a nosotros. Nosotros, nuestro destino no es ser Arabia Saudita, ni un proveedor de materia prima sin elaboración, y todo esto a lo que nos están sometiendo. Nuestro destino es ser parte de la sociedad del conocimiento, ser una sociedad industrializada, entrar de lleno en la cuarta revolución industrial y dar un salto cualitativo hacia adelante con las cosas de muy alta calidad, entre lo que podemos ubicar el alimento, no el grano, hablo del alimento, ya preparado y todo, y enviado a los mercados directamente envasado como para el consumo. Dar de comer a la gente y ganar mucho con eso. Es decir, esto es lo que la Argentina tiene por delante y lo puede hacer, porque tiene este poco recurso, pero lo tiene accesible, no lo tiene a mal precio, lo tiene a buen precio. Ahora sí, si nos metemos, también está todo eso de intentar hacer, porque fíjense que además de Vaca Muerta, que es un territorio de 30.000 kilómetros cuadrados que se reparten entre una cantidad de empresas, pero que el único que pone plata es el Estado y YPF, porque el 81% de la producción la está sacando YPF, de la no convencional. Y está invirtiendo, es dueño del 50% de los 30.000 kilómetros, pero sin embargo, 3 de cada 4 pesos que se invierten en la energía, la invierte YPF en Vaca Muerta, la está poniendo el Estado. Más toda la infraestructura, los caños, los caminos, los oleoductos, las plantas compresoras, todo esto que estamos escuchando a veces en los diarios que siguen medio paradas y todo lo demás, es lo que está frenando cualquier desarrollo posible de eso. O sea, nosotros, si mañana tuviéramos la fortuna de encontrar la manera de desarrollar mínimamente eso, seríamos un país que podría conseguir recursos, podría vender eso, podría incluso ser promotor de industrias nuevas dentro del país y todo lo demás. Todo eso es factible, una fuerte petroquímica. Argentina tiene antecedentes y ya tiene buenas plantas. Podría producir mucho fertilizante, urea, de todo. Es decir, es evidente que el objetivo diverge, el objetivo nacional diverge totalmente de lo que se está haciendo. Es decir, es una divergencia total. Lo que se está haciendo es obedecer a este régimen financiero que se ha armado a base de esto que Arabia Saudita acaba de patear. Es decir, si yo fuese presidente y estaría mirando la cosa como un gobernante, diría, bueno, acá yo tengo que ir a la multipolaridad. No me puedo alinear con el tipo que va a perder el valor de la moneda, que es Estados Unidos. Que es el debate de hoy en la elección americana.
El debate de hoy, porque finalmente la moneda no se puede basar en los cañones. Claro. Eso, Bueno, antes se finalmente, mantenía la moneda porque había 1.500 bases militares norteamericanas alrededor del globo. Y de alguna manera sí, el dólar se mantenía, ¿no es cierto? no, A se fuerza de mantenía cañonazo. únicamente porque estaba basada en el petróleo Ah, y porque dominaba el comercio mundial a partir de eso. claro, Y obligaba a los países a tener dólares para poder comprar cualquier cosa. Esto se termina ahora. Se termina con la decisión de Arabia Saudita, que mira. es una sorpresa que lo haya hecho, pero lo han hecho. Entonces es un cambio que Sorpresa va que a todavía producir que no lo hayan matado al emir o el 8 sheikh. atentados tuvo. Bueno, bueno. No, Y una bueno, guerra que le vayan a armar en 2 minutos para sacarlos. bueno, la zona no está precisamente calma, ¿no? Claro, tal cual, tal cual. La zona no está calma para nada. Esto es, en esencia, el problema. Nosotros con Vaca Muerta lo que hicimos es armar, como ha dicho alguno que otro medio especializado, dice un boom artificial. Claro, porque es necesario armar un boom artificial, ir a Houston, presentar el prospecto de Vaca Muerta, pero la plata no aparece. Ah, La plata no aparece por estas razones. Primero porque ellos no quieren que el orden ese, que ahora se lo pincharon, se le venga abajo enseguida. claro, Si apareciera milagrosamente, que yo no creo que sea así. Lo mismo pasó con el offshore. Apostaron en el offshore. Ahí hay un mapa de nuestra... Nosotros tenemos 19 cuencas ah, en el país, pero de las 19 cuencas trabajamos solamente en 5 sí, y son productivas. 5 cuencas, de las 19. sí, Así que no somos un país que ha buscado demasiado. ¿Por qué nosotros declinamos? Es decir, la declinación petrolera de la Argentina es por falta de exploración. claro, claro. Entonces, ¿Qué es lo todo más lo que caro? ¿Qué es lo no más se caro? invirtió, no, porque después de los 90 se invirtió mucho menos, cada vez Claro, menos, cada vez menos. Hoy claro, producimos menos petróleo que hace 26 años claro, y producimos menos gas que hace 20. sí, ¿Y por qué pasa eso? Ojo que hablar de producir menos petróleo en cantidad es mucho más grave si lo ponemos a relación con habitantes, claro, claro, claro. porque hay más habitantes que en esos momentos. Sí, Entonces, cada argentino, a ver si lo explico con más propiedad, tiene menos riqueza petrolera y gasífera que hace 20 o 30 años. claro, Y eso es porque no se ha invertido. Se ha sacado mucho y no se ha invertido. claro, Se ha exportado lo que no se podía exportar, como en los 90 cuando se hicieron los caños a Chile y todo eso, estaban exportando lo que no tenían. Es claro. decir, se estaban haciendo plata de las exportaciones para que las empresas pudieran exportar petróleo y se quedaran con la diferencia. Buena parte de la riqueza petrolera, de las petroleras, las empresas petroleras, es todo producto de estos subsidios y de todos estos negocios raros. Es decir, nosotros no teníamos la suficiente cantidad. Es decir, podríamos llegar a tenerlo. Alguien te puede decir, sí, pues si lo explorás. Claro. Ahora, mismo en Vaca Muerta, todos estos pozos que se están haciendo, solamente el 4% es exploración. No hay exploración ni siquiera en Vaca Muerta. Ahora, ¿Vaca Muerta se conocía? Sí, Vaca Muerta se conocía desde los años 50, 60. Lo que pasa es que no se podía explotar el petróleo dentro de las rocas, digamos. Lo que se explotaba eran los bolsones. Que cuando se formaba un domo y se llenaba de líquido, se metía un caño y salía el petróleo y listo. Ahora esto es diferente, porque esto hay que disolver la roca para que el petróleo fluya y después todos esos petróleos disueltos son absorbidos por un sistema de bombeo que lo extrae hacia afuera. O sea, es mucho más costoso. Esto sí que depende de los precios. Y además, los precios son otro problema, porque a medida que avanza la nueva tecnología que vimos en los programas anteriores, entre otras cosas, avanza también la necesidad de mantener descontaminado el ambiente y la tierra y demás. Bueno, a medida que avanza eso y estos nuevos sistemas se vuelven más baratos, el petróleo se vuelve más obsoleto. Claro. Y todo el mundo lo sabe eso. No es una novedad. Los mismos petroleros dicen, no, bueno, hay una ventanita donde vamos a poder hacernos multimillonarios, vamos a hacer como en Arabia Saudita. Mira, todo eso, si la plata la pusieran ellos, estaría fenómeno. Claro. Pero ellos dicen eso para que la plata la pongan los argentinos. Claro, claro. Hay yo me acuerdo en la época de los Kirchner, que viajó Cristina, o no me acuerdo quién, a los Estados Unidos,
Y ahí es como que le hicieron notar, bueno, ustedes tienen Vaca Muerta. Y ahí empezaron a hacer los proyectos de desarrollo. Vos decís que está desde los años 50, pero recién ahora es como que se despertaron y dijeron, bueno, vamos a empezar a trabajar el tema de Vaca Muerta, que no le daban... Es que no se puede. Solamente hay 4 países que utilizan el fracking. Ajá. Uno somos nosotros. Los otros 3 son Estados Unidos, Canadá y China. Nadie más hace eso. Porque es una tecnología muy compleja y nosotros estamos usando tecnología estadounidense, básicamente, Claro. para hacer esto. Y algo de canadiense. Eso es lo que está pasando. Entonces no es que es una cosa sencilla, una riqueza que ya está ahí. No, hay otras riquezas que tenemos mucho más sencillas y tampoco las explotamos, como la pesca. Exacto. ¿No? Honestamente, muchas más. Es decir, tenemos mucho más recursos que eso. Ahora, si nosotros nos concentramos en eso, y ahí empieza el tema estatal, empieza el tema de la política, porque la política y las prioridades son juntas. La política lo único que hace es fijar prioridades. Esas prioridades están desquiciadas en la Argentina en este momento. Y este es un grave problema. Ese desquicio de objetivos que nos lleva a ir a hacer cosas que no son las que mejor nos van a dar resultado a nosotros. Le va a dar resultado a ciertos capitales, a cierta gente, nada más. Carlos, te propongo ir a un pequeño corte. Y quería, bueno, preguntarte, ¿no es cierto? Porque, bueno, no somos un país petrolero, somos un país que tenemos petróleo, no se hicieron las inversiones que se tendrían que hacer. Ahora nos encontramos en una disyuntiva, ¿no es cierto? Donde el mundo cambia, donde, ¿no es cierto?, cada vez nos encontramos más pobres, con riquezas que al final se empiezan a dilapidar, ¿no?, a regalar para que las extraigan, pero no nos estamos beneficiando. Entonces quiero ver dónde estamos parados en eso, particularmente con el petróleo. ¿Te parece? Vamos a ir a un pequeño corte, volvemos enseguida con Carlos José Haga, analizando el tema petróleo. ¿Cómo somos? ¿País petrolero o país con petróleo? Ya volvemos. Tele-V1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal Tele-V1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. Tele-V1, toda la verdad primero. Bueno, estamos en el segundo bloque con el licenciado Carlos José Haga, experto en todos estos temas energéticos. Estamos hablando del petróleo. ¿Dónde nos lleva? Como había quedado en el bloque anterior un poquito, ¿no? Tenemos esto, no somos un país petrolero, tenemos petróleo, no se ha explotado, no se ha invertido. Se supone que hay un gran potencial, Brasil lo tiene, estamos tan pegados, ¿por qué no? El costo tal vez es muy alto, pero ¿hacia dónde vamos entonces? ¿Dónde estamos parados en este aspecto de recursos que es fundamental, que sigue rigiendo la política mundial, pero que estamos, ¿no es cierto?, como subordinados a la nada, porque no podemos desarrollarlo. ¿Dónde vamos? ¿Dónde nos encontramos y hacia dónde vamos entonces?
Bueno, ¿dónde nos encontramos? Nos encontramos en un esquema que es absolutamente contraproducente para los intereses de un país que se quiere desarrollar. Vamos a una cierta fragmentación también de las cosas, porque las provincias la pelea entre las jurisdicciones, porque hay varios intereses que juegan en esto, detrás de estos subsidios y detrás de todo esto que se hace a favor de la inclinación de la cancha a favor del sector hidrocarburífero. Sí. Esto tiene sus actores. O sea, están las empresas que hacen los servicios petroleros, están las propias petroleras. Ahí yo tengo un cuadro que dice los dueños de Vaca Muerta. Fíjense que no son muchos. Es decir, esto que se está tratando de hacer, en realidad coloca a la Argentina en un destino de una especie de subdesarrollo constante. Y más ahora que encima se anuncia, y si de hecho de facto se hace, un corte total de las obras públicas y de todas las demás cosas que son la infraestructura que un país necesita para poder funcionar. El tema es, ¿dónde está la riqueza? La riqueza no está dormida en una sal o en una piedra. La riqueza está en la cabeza de la gente. Lo único que se puede hacer en el mundo que viene, no sé, este es el mundo que se va. Estamos hablando de los últimos 60 años, no se manejó así. Y no se va a poder seguir manejando más así. Entonces, todos los que trabajen en el desarrollo de las capacidades para entrar a la sociedad del conocimiento, los que ingresen a las nuevas industrias, que Argentina tiene mucha potencialidad, más que petrolera todavía en eso, y se ponga en marcha un proceso visionario con la idea de dar un gran salto adelante, porque nos hemos quedado en el tiempo en muchas cosas, ¿no? Y no apelar al modelo obsoleto, porque nosotros parece que recién descubrimos el mundo de los petrodólares cuando los petrodólares ya se van. Eso no puede ser. Tendríamos que tener un plan maestro de muchas cosas. En cuanto a infraestructura, claramente nos está faltando un plan maestro. Es decir, no podemos controlar inundaciones, hay sequías, hay cosas, o sea, hay veces que tenemos mucha agua, después no tenemos nada, no hacemos una sola obra para regular eso. Hablamos de la hidroeléctrica, no tenemos nuevas obras hidroeléctricas desde hace 30 años. Las nucleares están paradas también. La última es Atucha 2 y ahí estamos, si se va a seguir o no, si se van a seguir con estos reactores de investigación y otras cosas que nos destacan. O sea, hay cosas que la Argentina ya lo hizo, ya está, tiene el know-how, puede dar el salto adelante porque tiene la capacidad de ingeniería, de formación y todo lo demás. Le falta dedicarse a su gente. Es decir, nosotros cuando pudimos ser un país, digamos, de promesa, fue en el momento que estábamos plenamente alfabetizados, bien alimentados, con un sistema de salud que era modelo en el mundo. Es decir, cuando nos dedicamos a la gente por sí misma y con suficientes medios para enseñar y suficientes medios para educar y modernizar su mente, hacer ver las cosas, hemos sido un país pujante. Muchísimo más pujante que el resto de América Latina en comparación. Solo el Producto Bruto argentino era equivalente a todo el resto de América Latina sumado, incluyendo a Brasil y a México. Es decir, hay que darse una idea de qué se puede hacer. Cuando uno dice todo lo que se puede hacer, y sí, se puede hacer. Y no es que se requiere que venga alguien y te pague las cosas y te ponga la plata como hacen con Vaca Muerta. No, simplemente hay que priorizar, hay que reordenar. Es decir, hacer un ajuste técnicamente no significa cancelar cosas. Hacer un ajuste significa ordenar las prioridades, no gastarse la plata en estupideces y concentrarse en las cosas que tienen un efecto multiplicador y que hacen al crecimiento y al fortalecimiento de la sociedad argentina. Esto es lo que nosotros necesitamos. Dejar de lado también los prejuicios. No hablar con un discurso de naftalina. No podemos recrear la Argentina de los 50. No la podemos recrear porque la Argentina de los 50 está en nuestra sangre, es la base. Ya pasó, forma parte de nuestra historia. No podemos volver atrás en la historia o vivir en la sociedad de los gauchos. No podemos. Entonces hay que dejar el discurso de naftalina. Hay que mirar el mundo como viene y decir, señores, esto va a cambiar.
hay que entenderlo. Yo acepto el debate. O sea, si alguien me dice, no va a cambiar nada, porque esto ya pasó. Pasó en los años 20, después de la Primera Guerra Mundial. Había gente de todas las ideologías, de todas las ideologías, que decían, el mundo va a cambiar, hay que irse a la industrialización y qué sé yo, pero la Argentina, granero del mundo, que le ha ido tan bien, ¿no? Se puso totalmente en contra de eso y nunca hubo esa dicotomía, el campo y la industria empezó ahí. O sea, porque había gente que decía, no, ¿cómo vamos a hacer la industria? Porque si hacemos una industria, nosotros vamos a competir con nuestros proveedores, que son los ingleses y todo eso. No, a los ingleses les tenemos que vender carne y comprar las cosas industrializadas. Eso es lo que nos hizo ricos. Sí, a un país que era para el 10% de la población. Pero después cambiaron esas cosas, porque el país siguió creciendo con distintos gobiernos, malos o buenos, incluso con gobiernos malos crecimos. Sí. ¿Cómo serán los de ahora? Que no pueden igualar a los malos. Claro. Sí, no pueden igualar ni siquiera a los malos. Entonces, si se hace una programación, el petróleo no es que hay que dejarlo dormir. Yo creo que hay que seguir buscando petróleo. Hay que buscar de hacer, por supuesto que se pueden hacer convenios y se pueden hacer contratos internacionales con empresas y con compañías. Se han hecho antes. Se han hecho antes. Y no perdimos nada. Al contrario, ganamos con eso. Porque Carlos, Argentina... Y en este aspecto que este gobierno, que obviamente no está haciendo ningún tipo de inversión, porque está acumulando a ver si puede cambiar a patrón dólar, cuando el dólar está ya desfasándose en el mundo, pero bueno, esto está obstinado, obviamente nos va a llevar a la quiebra, porque si el dólar no va a funcionar, pues entonces vamos a estar en las peores. Pero en la empresa relacionada a todo lo que es hidrocarburos, que es YPF, que es, dijiste, es el 51% de Vaca Muerta y aparte la proveedora, ¿no es cierto?, de muchos aspectos a la industrialización argentina, y el gobierno está empecinado en venderla, como ya lo hizo Menem en su momento, ¿no? ¿Qué nos espera entonces si nuestra principal empresa petrolífera se vende y que seguramente pagarán nada y se quedarán, porque estos son todos negociados? ¿Cómo ves entonces el futuro? Bueno, ya estuvo antes el negociado de Vaca Muerta, ¿no? Cuando estaba Repsol no estaba tan dormido, pero consiguió que le compraran el 51% de una compañía que no valía más de 5.000 millones de dólares con bonos de 20 y tantos mil millones. O sea, se hizo de 20.000 millones con nada. Porque al final, fíjate, tampoco es que Vaca Muerta dio un producto tan importante, no dio nada todavía en comparación con lo que se salió del país. Porque esos bonos se vendieron, están en el mercado y se hicieron plata, ¿no? Es decir, esto ocurrió. Es decir, lo que vos me decís, bueno, el problema no está tanto en la compañía YPF, que ya es 49% privada y cotiza en Wall Street y no sabemos quiénes son los dueños reales de ese 49%. Sí sabemos que el 51% lo tienen entre el Estado Nacional y las provincias, que es la parte que quiere vender el gobierno. Y ya se hizo antes de vender la empresa petrolera. No es tanto eso, como hay empresas todavía nacionales que trabajan en el petróleo. La segunda es PAE, que es de Bulgeroni, ¿no? Y en una forma u otra tiene una producción. Está Pluspetrol, que es una compañía. O sea, recrear una compañía petrolera para un país que tiene más o menos la cosa organizada no es tan difícil. Lo importante es recrear cosas eficientes. Claro. ¿No? Porque, por ejemplo, fabricamos en Arsa durante la época del kirchnerismo y al final en Arsa fue una máquina de perder plata. Porque compraba el gas más caro que lo que después se lo vendía a las empresas. Entonces, ¿qué quedamos? Fue un agujero negro para perder millones y aparte hacer negocios de todo tipo y color. O sea, las cosas bien hechas funcionan. O sea, si mañana YPF la podés hacer con mucho menos de lo que es, y bueno, pensá que entonces no tiene sentido eso, porque estaríamos haciéndole pagar a la gente por una cosa que después no le va a fructificar. Es más importante que se hicieran esfuerzos como lo que hizo Mosconi, que fueron bastante... Si uno mira, fue bastante modesto. No es que Mosconi tuvo presupuesto infinito y manejó la cosa así. Hay áreas
que son complejas en el petróleo. El offshore es complejo y tiene una muy baja tasa de éxito. En el mundo entero no es más del 20%. Quiere decir que cuando yo empiezo a hacer un plan de exploración y de perforaciones en el offshore y me gasto 1.000 o 2.000 millones de dólares, lo más probable es que salve 200 millones de dólares y que los otros 800 se pierdan. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Se la hacemos perder al pueblo argentino? Yo no entiendo esas cosas. Se pueden profesionalizar mucho las compañías, se pueden hacer las cosas bien. Yo no creo que entregando la conducción de las compañías a los mismos interesados en los subsidios se consiga mucho. Y no me refiero a la población, ¿eh? Cuando hablo de los mismos interesados en los subsidios, me refiero a los que embolsan eso y se lo llevan, se lo guardan, ¿no? No me refiero a la gente que le subsidien la boleta del gas o la boleta de la luz en algún momento. Porque todos los países se aplican subsidios. Cuando acá se dice, no, pero hay que ver lo que vale, que si no, mirá la lista de todos los países del mundo y buscá cuál no. Es decir, es mucho más difícil encontrar uno que no subsidie de los muchos cientos de países que subsidian. Ahora, ¿por qué subsidian? Subsidian por lo que yo te estoy hablando, porque tienen un plan estratégico y necesitan el recurso para ese plan estratégico. No lo hacen guita. Claro. Lo hacen cosas, lo hacen fábricas, lo convierten en industrias. Y a veces lo convierten en industrias de industrias. Ahora tenemos a este grupo Bulford, que es el que reclama 16.000 millones sobre YPF y apela a tener el 51% de la compañía o diversificarla en diferentes compañías del Estado argentino. ¿En qué queda? Porque es, pero no es, pero estamos, ¿no es cierto? Yo no creo que vaya a ocurrir semejante cosa, sin embargo, porque Bulford puede ser... Mira, la verdad, ¿qué es lo que yo creo que va a pasar en la Argentina? Si ese vos me lo preguntás así de frente y me decís, ¿qué es lo que va a pasar en la Argentina? Y vamos a ir a un default, porque esto no tiene sustentabilidad ninguna, por ningún lado. ¿De dónde van a salir los dólares de los vencimientos que tiene? Y además, a esto le agregás los 16.000 millones. Argentina va a ir a un default. Esto no tiene otro camino. Ahora, no es que lo vamos a decidir. Como sería mejor, inclusive, un default programado que una cosa intempestiva que nos lleva puesto. Donde ya vamos a tener cada vez menos recursos, porque en el default anterior, a pesar de que fue bastante intempestivo, hubo más o menos una planificación. Entonces pudimos vivir al contado, pagar las importaciones cash y triangular ventas para que no nos secuestraran los fondos cuando llegaban al país y todas esas cosas, se pudieron hacer. Y tuvimos una tasa de crecimiento medianamente razonable, una recuperación, en realidad un rebote. Claro. Ese es el tema, ¿no? Y bueno, no así afectaría... que estamos con esa cuestión. Si no tenemos realmente un proyecto... Y bueno, entonces todo sirve, vamos a terminar vendiendo sangre o vendiendo órganos como quiere el presidente, qué sé yo. Más o menos estaríamos en esa orientación si esto no se... Y con los grupos como Eskenazi, qué sé yo, que le regalaron ese 24%, que forma parte de este reclamo que hace Bulford. Y que también, forma parte del reclamo, claro, porque vino por un regalo. Es decir, todo esto forma parte de la estafa esa de YPF que... Es la misma cuestión, porque todo comienza con el mito de Vaca Muerta. ¿Por qué se expropia YPF? Porque alguien dijo a la presidenta en ese momento que tenían una Arabia Saudita. Y la presidenta dijo, tenemos una Arabia Saudita, ahora nos expropiamos YPF y chao, y listo. Que era lo que los otros querían. Le sacó 20.000 millones de dólares a la Argentina y ahora otros 16.000 en juicio. Esto es el negociado más grande de la historia argentina. ¿Y qué tenemos de petróleo? Tenemos menos petróleo que hace 26 años. Después de encima andar poniendo un montón de subsidios, y cada vez que hay una campaña electoral se llevan a los candidatos, le muestran ahí 2 cosas de Vaca Muerta y todos salen diciendo es un proyecto estratégico, esto tiene que ser la política de Estado. Pero la política de Estado tiene que ser la política petrolera, no eso. Eso, y la política petrolera es competitiva. Es una política competitiva. En el mundo los países buscan desarrollar los recursos
que cuando no tienen capital buscan la forma de hacerlo, como hizo Perón en los años 50, que tanto le criticaron en su momento cuando llamó a la California porque no le alcanzaba con lo que tenía YPF. Pero, ¿qué fue? Fue un contrato, un convenio, donde los de California trabajaban para el Estado argentino, porque el petróleo, ¿a dónde iba a parar? Claro. Todo el petróleo iba a parar a YPF. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es decir, cuando uno no tiene los recursos, se la tiene que rebuscar. De alguna manera en el mundo a competir con otros que están haciendo lo mismo. Brasil, ¿qué es lo que está haciendo con el Presal? El Presal, esos grandes yacimientos en el mar que encontró, Brasil está tratando de generar un portfolio de inversores que trabajen para Petrobras. Entonces van a ser socios de Petrobras y el petróleo va a entrar a Brasil. Ahora, ¿por qué va a entrar a Brasil? Para que la industria brasilera tenga los recursos que necesita para seguir creciendo. Claro, claro. ¿Dónde está lo primero? Lo primero es el plan estratégico del país. Y lo segundo es los recursos. No es al revés. Los recursos no generan el plan estratégico. El plan estratégico genera los recursos. Es exactamente al revés. Por eso yo dije hoy al principio, vamos a hablar en serio de política. De verdad. Porque si no estamos hablando de qué cosas. ¿Cuál sería la estrategia? Una lista de lo que hay que vender. Si no hacemos una lista de lo que hay que vender, bueno, hoy empezamos vendiendo petróleo, mañana empezamos vendiendo el litio, después vendemos el agua y último vendemos la sangre. Claro. Bueno, pero es vender lo que produce y no, es decir, es vender la empresa y no lo que produce. Y con relación a los ingleses con las Islas Malvinas, de las cuales han dado concesiones, inclusive empresas israelíes. Los ingleses tienen en el offshore, en la zona de Malvinas, 4 o 5 contratos. Yo ahí puse un mapa, un planito donde están incluso las empresas. No consiguieron lo que creían que iban a conseguir, como nosotros tampoco conseguimos nada sobre la zona de Mar del Plata, que salió seco el pozo. Yo no entiendo a veces a los geólogos, los geólogos son como magos en este mundo, ¿no? Ellos dicen, bueno, acá, como en la costa de Marfil, del lado del África, más o menos a la misma altura, hay petróleo, como en una época esto era todo Gondwana, el día que se separaron los continentes se llevaron cada uno un pedazo del petróleo. No sé, eso puede funcionar o no, pero yo la verdad creo que hasta que no haces un agujero en la tierra y surge el producto, eso no está. Eso es como lo de Vaca Muerta. Te dicen que sos la 4ª potencia mundial de petróleo, pero no figurás en ningún rating. ¿De qué rating figura la Argentina? El único rating que figuramos es el de los pobres, que genera esta política. Es decir, es todo al revés. Nosotros tenemos todo absolutamente invertido. Entonces, la clase política está tan ocupada en sus propios privilegios, está tan ocupada en sacar ventaja, en vender y llenarse los bolsillos, porque lo de Eskenazi no ha sido gratis, supongo que no. Esto no es una sociedad de beneficencia. Ninguno de todos esos es una sociedad de beneficencia. Y no deberían asumir que hablan en nombre de la nación argentina. Porque a veces yo escucho a algunos empresarios que se están enriqueciendo a fuerza de subsidios hablar y envolverse en la bandera argentina. Y yo digo, ¿qué? ¿Se está envolviendo en la bandera argentina? Se está robando la bandera argentina. Claro. Bueno, y el grupo Bulford seguro deben estar todo lo que le cedieron los porcentuales. Porque yo no puedo creer que Eskenazi se haya deshecho así de nada porque... Eskenazi o los socios ocultos, con el título de el mayor negociado de la historia argentina. Ajá. Porque yo entiendo que las cifras son de una magnitud, porque si supamos lo que le dimos a Repsol ya le pagamos 20.000 millones por lo que valía 5. Ahora 16.000 millones más, ¿no? Sin contar con que YPF... Al mismo tiempo, la parte pública sí sirve para financiar todos estos desarrollos donde hay un montón de compañías que reciben como maná del cielo un montón de actividad, sueldos altísimos, porque también hay que ver eso. Se quejan porque no quieren pagar impuesto a la ganancia encima. O sea, ¿qué puede decir un jubilado? ¿Qué puede decir la gente común o un trabajador metalúrgico sin empleo? ¿Que acaso no es? Es decir, el problema principal, vuelvo a decir, es que el plan estratégico del país es lo que tiene que mandar a todo lo demás. Es decir, no hay, si uno quiere disolver un país, sacarle el plan estratégico y se queda sin nada. Y eso es lo que tiene la Argentina. ¿Por qué tuvimos astilleros? Tuvimos astilleros porque no teníamos flota y estábamos lejos.
y todo el mundo no nos quería transportar las cosas o cobraban más de lo que la cosa valía para transportarla. Entonces, ¿cuál fue la solución? Hacer un plan estratégico y tener nuestro propio barco. Y vendíamos mucho. Y la Argentina se hizo rica durante décadas de esa forma. Bueno, pero lo mismo ocurrió con la energía. No teníamos energía nuclear, somos pioneros en energía nuclear. Tuvimos una central nuclear 3 años después de la primera central nuclear. O sea, empezamos a hablar de energía atómica 3 años después de que el mundo había conocido la era atómica. Claro. Es decir, hoy todavía la Argentina puede fabricar satélites, que los hace, y los hace cada vez más pobrecitos, ¿no? Claro. Estábamos fabricando en los años 80, 90, estábamos fabricando un submarino, y no tenemos una escuela de submarinistas y no tenemos submarino. La Armada perdió la mitad de toda la flota. En estos 5 o 6 años últimos se perdió la mitad de toda la flota. No tenemos barcos, no tenemos nada. Entonces, cuando uno mira y dice, ¿dónde está el plan estratégico? O sea, el plan estratégico era tan simple, porque en realidad es utilizar lo que nosotros mejor sabemos hacer y potenciarlo a lo máximo. Claro. Es así. Y tratar de ver cómo es el mundo. Y ver de qué vamos a trabajar, cómo va a funcionar esta Argentina. Si nosotros hay montaña de gente haciendo software, haciendo aplicaciones, entrando en la sociedad del conocimiento. Hay muchos argentinos está lleno de Europa de argentinos que están trabajando por su cuenta, haciendo esas cosas. ¿Y por qué están allá y no acá? Porque acá no existe el plan estratégico que les dé lugar. No está el lugar. Le negamos el lugar, lo echamos. En realidad, reconozcámoslo, porque si vos preparás un ingeniero nuclear y después cerrás la actividad nuclear, lo echaste. Tal cual. ¿Para qué lo querés? Es decir, en cambio, de la otra manera, todos los conocimientos que tiene revierten en riqueza para todos los demás. No todos tienen que ser ingenieros nucleares, no todos tienen que ser, qué sé yo, un premio Nobel, pero sí sabemos que nosotros tenemos la capacidad de generar y aparte liberarle un poco las manos a los empresarios pequeños, a los emprendedores chicos, a las pymes. Esos son los que hacen crecer los países. Ha hecho crecer Japón, es un conjunto de millones de pymes. Alemania es un conjunto de millones de pymes. Es decir, uno mira todo eso y ese es el mundo que viene. No es este mundo donde buscar el mundo de los gambusinos. Es decir, nuestros políticos son todos gambusinos. Andan con el pico y la pala a ver si encuentran una pepita de oro y alguien a quien vendérsela. Y pararse ya con eso. Carlos. Bueno, lo han logrado. En comparación con el resto de la ciudadanía lo han logrado. Eso duda. Sí. Sin duda. Sí. Sin duda. Pero todos nosotros, el resto, no nos deberíamos quedar cruzados de brazos ante esto. Y tampoco es cuestión de empezar a hablar de la casta y qué sé yo, que yo en mi libro La maldición argentina me he dedicado a la cleptocracia 100% porque de eso habla el libro. Es decir, mucho antes de que a Milei se le ocurriera la palabra casta, porque cuando yo escribí ese libro, el presidente actual trabajaba para Scioli. Claro. Estaba empleado por Scioli. Claro. ¿No? Entonces, bueno. Y vivía del Estado también, todo el tiempo, sí, cobraba del Estado y todo. Pero bueno, sí, esas cosas... cobraba del Estado, sí, por supuesto, pero cobraba del Estado. Para mí, lo que estoy queriendo decir es la calidad la calidad del dirigente al que le servía. Sí. Tremendo. ¿No? Esa es la realidad. Carlos, hemos cumplido 1 hora. Te agradezco muchísimo, creo que ha sido muy valioso todo lo que has dicho. Y bueno, ojalá que podamos, ojalá, deberíamos empujar para que esto sea posible, ¿no? Un plan estratégico real para la Argentina en todos los aspectos, no solo petrolero, pero también en los aspectos que hacen a nuestros recursos, nuestro potencial, ¿no? Que no se está dilapidando. Y que eso es tremendo porque nos coarta la posibilidad de ser un país independiente, tranquilo, soberano, ¿no es cierto?, de lo que estamos careciendo ser a medida que vamos avanzando en el tiempo. Y con este gobierno dudo que se pueda lograr ese objetivo, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde más tenemos que trabajar los argentinos, ¿verdad? Yo creo que sí. Es decir, esto es cuestión de trabajo, de ponerse. No es una cuestión de ideología ni de nada por el estilo. Es decir, esto es una cuestión pragmática. Lo demás funciona lo que funciona. Es así. No hay vuelta. Argentina es un país que fácilmente puede funcionar. Si no, ¿cuáles son las necesidades humanas? La alimentación,
la salud, la vivienda, la ropa, la educación. ¿Que no podemos hacer eso? Increíble, increíble. Carlos, muchísimas gracias una vez más. Bueno, la semana que viene tocaremos algún otro tema tan valioso como este. Todo mi agradecimiento y por supuesto invitamos a todos los que nos siguen, proyectoargentino@yahoo.com, o debajo de este programa poner los comentarios que consideren importantes. Así que todo mi agradecimiento, Carlos. Gracias por esta Gracias a ustedes. clase. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Saludos a toda la audiencia enorme que tenés. Y bueno, vamos a ver con qué nos desayunamos la próxima semana dentro de la gran canasta de temas que tiene la República Argentina en cuanto a los que venimos tocando, ¿no? Siempre dentro de la misma línea. Sin duda, bueno, sin duda. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Chau, chau. Bueno, a todos ustedes, gracias por acompañarnos, por supuesto, sumarse proyectoargentino@yahoo.com. Qué importancia, ¿no? Todo esto, ¿no? Cómo la clase política ha trabajado en contra del poder del crecimiento, la cleptocracia, que bien hablaba Carlos Sagas, ¿no? La cleptocorporatocracia que también hablaba, ¿no? Este político uruguayo, Gustavo Salle. Y que eso no nos ha permitido ser, ¿no? Ser una nación, sino que han estado todos detrás de ver cómo podían defalcar el Estado. Y eso lo hemos visto permanentemente con malos negocios, con aprovechamiento, ¿no es cierto? Y creo que, no sé, estamos en un punto de inflexión, ¿no es cierto? Cualquier cosa, esta piola se corta y se termina todo. Entonces, ¿cómo uno puede empezar a trabajar para reconstruir la Argentina? Y ahí es donde tenemos que poner el hombro todos, buscar, ¿no es cierto?, los mejores referentes. Por lo menos, si es que hay referentes, por lo menos, acá lo tenemos, acá Carlos Saga, y tanto para salir de esta coyuntura y poder ser la tierra, ¿no es cierto?, que da una oportunidad a tantos, ¿no es cierto?, y que tiene que ser así, ¿no es cierto?, es un manantial de potencial, pero los estamos dilapidando. Ahí tenemos que poner todo el esfuerzo. Dios quiere que así sea. Pensémoslo, ¿no es cierto?, y descubramos y condenemos verdaderamente a todos los que han defalcado el Estado, que nos han traído a esta situación tan paupérrima, tan extremista, tan dramática, ¿no? No nos merecemos. Los espero en otra entrega de Contracara, aquí por TV1. Toda la verdad película. Gracias.